¿Qué tal, amigo? Estamos de vuelta en Quien quiere matar al Perú. Este es el bloque 2 y tengo a otro invitado. Estamos hablando de Sergio Bolívar. Él está presentando, y este bloque lo quiero dedicar a la presentación de su libro Del ronroneo al rugido y la cultura política, ¿no? Porque definitivamente es importantísimo que tengamos más análisis. O sea, yo siempre creo que toda esta... Hay un montón de personas que han venido diciendo que la Feria del Libro, por ejemplo, la Feria Internacional del Libro de Lima, ha estado plagada de rojos, de caviares, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos en el Perú? Que el resto no hace libros. Y peor, que la gente no lee. Y ahí viene el tema, ¿no? Es que, pucha, yo trabajo, no, mi capitalismo está en la billetera. Ahí viene el problema, porque no hay capital intelectual en el Perú. Ahí es donde falta presencia de gente normal. O sea, perdón, pero es la verdad. Ahí hace falta presencia de gente normal, gente que tenga familia, gente que hable de la cultura política del Perú, gente que analice correctamente la política, porque los únicos análisis que tenemos hoy por hoy normalmente son rojos. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de hacer libros, porque se hacen el tiempo de leer, porque se dan el tiempo de darle importancia a la batalla cultural, a la lucha cultural. Y por eso nos vienen rebasando desde hace tantos años. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo? Hagan libros. Hagan libros, escríbanlos. Porque no es por nada, no hay sillas vacías en política. En el bloque anterior escuchamos, por ejemplo, a Omar Quesada decir que había una ultraderecha o que había una extrema derecha. No existe la extrema derecha, pero cuando alguien se sienta a la derecha, le dicen automáticamente extrema porque están acostumbrados a que la, entre comillas, derecha sea una derecha tibia, ¿no? Como la derecha, por ejemplo, del fujimorismo, hay que decirlo tal cual, entre comillas derecha, cuando ellos en realidad se califican como socialdemócratas. Entonces alguien se sienta a la derecha y dice, hola, soy de derecha, y automáticamente es de ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, para tal fin yo estoy a la derecha de la ultraderecha, pero ese es otro mambo y lo hablamos otro día. Cuéntanos, Sergio, bienvenido al programa, ¿qué te motivó a escribir Del ronroneo al rugido y cómo esto conecta con la realidad política de toda Hispanoamérica, pero sobre todo el Perú? Hola Vania, muchas gracias por tu invitación y a tu audiencia también muchas gracias por estar. Mira, me motivó el hecho de empezar a escribir artículos durante la pandemia. A partir de la pandemia empecé a escribir muchos artículos referidos sobre todo al tema de las fake news, a todo este avalancha de información que nos llegaba confusa completamente. Entonces hice una selección desde esa fecha, desde 2021 hasta ahora, cuáles podrían ser unos artículos que marquen un sentido político para el momento actual. Yo este libro lo he generado precisamente pensando un poco en lo que se está viniendo en el momento de las elecciones. ¿Y por qué el título, no? De ronroneo rugido. El ronroneo en realidad es esa comodidad que dejamos que el país olvide, ¿no? Que esté, digamos que queda de alguna manera y dejamos que caiga en una especie de abismo y no hacemos absolutamente nada porque esto cambia. Miramos, opinamos, probablemente no cambiamos conductas, pero precisamente rugido es todo lo contrario. Tenemos que dejar de ronronear y tenemos que empezar a rugir para empezar a pensar, a opinar, a empezar a decir las cosas sin miedo. Muchas veces, como tú dices, ¿no? Hay muchos que se refugian en lo que dicen, me indigno, ay, me indigné, ya no quiero decir nada más. ¿Por qué me voy a pelear con estos grupos con los que estoy ahora tan cómodo? Y además muchos de ellos además pueden terminar pagando la cuenta de la familia. Y el rugido más bien es un acto de conciencia, saber qué es lo que está mal y decirlo. Una acción responsable. No se trata de gritar más fuerte en la plaza o salir a las calles, hacer una manifestación. Más bien se trata de decir las cosas que realmente uno, porque sabe que están o deben ponerse en debate, estén en debate. Entonces esto es una exigencia de información, es una invitación a que las personas empiecen a expresarse con más libertad y también con responsabilidad cívica, ¿no? Entonces, en ese tránsito es que está este libro buscando que exista más control ciudadano, que las personas
conozcan y entiendan mejor cuáles son los temas que podemos rugir para que haya mejores debates entre los candidatos, que al final nos corresponde a nosotros mismos, ¿no? No vamos a esperar que las instituciones o los políticos, llegue el político salvador o llegue el líder carismático y ese nos salve. No, no. Ay, sí. Sí, y además es pan de cada día, en toda Hispanoamérica vemos lo mismo, es un problema. O sea, la gente se deja llevar mucho. Y hay un concepto bien interesante que tú planteas en el libro, que es la cultura del atajo, Sí. ¿no? O sea, que se habla de la cultura del atajo. ¿Cómo se refleja esta práctica en la política peruana? Mira, precisamente, ¿no? Yo cuando me invitaste a tu programa, me quedé pensando mucho en el título, ¿no? ¿Quién quiere matar al Perú? Y lo vinculé Sí. de inmediato a la cultura del atajo. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los flagelos que son las políticas de atajo. Legislamos en el país, hacemos normas y leyes porque nos conviene tenerlas, o el que se sentó a hacerlas las redactó pensando en la conveniencia, no sobre lo que es correcto, no sobre lo que debería hacerse, sino sobre lo que les conviene. Entonces, eso abre las puertas a que se generen todas estas redes ilícitas, que hoy en día tengamos problemas que muchas veces ni siquiera se han terminado originando dentro del país, sino hemos abierto las puertas a redes criminales. Y esto es un ejemplo muchas veces de permisividad, ¿no? Permisividad. Por ejemplo, la ley de Reinfo que hemos tenido durante tanto tiempo ha permitido, Dios, sí. claro, blanqueos completos de empresas que no deberían estarlo, pero esas operaciones que están mal, lo que tenemos que hacer es detectar, empezar a revisar qué es lo que se tiene que hacer, y el propio Tribunal Constitucional lo ha dicho, es lo que se tiene que empezar a revisar. Entonces, es tratar de evitar que se normalice esa cultura del atajo. Lo vemos en la calle, personas que son felices entrando a lugares sociales, en clubes, pero afuera, cuando están en las calles, no sienten pertenencia cívica y lanzan basura a la calle. Ay, sí, totalmente. Es una forma que está en todo momento por tratar de encontrar lo fácil, lo conveniente, ¿no? Ah. Y también, No, o sea, sí, o lo que acabas de decir, ¿no? La gente que, por ejemplo, va a los clubes, qué sé yo, la pasa bien en la vida, ¿no? Y de pronto esas mismas personas que en el club hablan de política y dicen que son patriotas y que aman al Perú y comparten todos los reels en Instagram de nuestra hermosa y maravillosa gastronomía, son los mismos que le pagan coimas a los policías cuando se pasan la velocidad, son los mismos, o sea, ¿me dejo entender? claro. Claro, tienen otra forma de ensuciar la calle, pero la ensucian igual. No les importa, pues no, o sea, claro, al final Sí. tienes la ley hecha la trampa, dicen acá, ¿no? Ah, tenemos la ley Sí, hecha la correcto, trampa. Entonces, 100%. ¿no? ¿Para qué? Para eso sí son No, criollos. para eso sí son criollos. Y hemos asimilado mal Correcto. ese entendimiento de la criollada, ¿no? Tampoco es así, o sea, no es que tengamos que permitir todo lo que está mal. Y además vamos a permitir que las autoridades que no nos gustan sean las que nos dirigen el país. Entonces, ahí tenemos un rol y tenemos un protagonismo importantísimo. Vamos a tener que elegir, pero vamos a elegir y tenemos que pensar pues antes de elegir, ¿no? Entonces vamos a estar frente a la cédula y tener conciencia de que lo que vayamos a hacer ahí va a tener un impacto. Ese impacto, pues hay que ser responsable sobre ese impacto que vamos a dar, ¿no? Ahí vamos a abarcar, pero conociendo un poquito más al candidato, conociendo un poco más lo que quiere hacer y entendiendo por dónde van sus ideas, ¿no? Sí, como tú... Oye, Sí. perdona que te interrumpa, pero es que está muy interesante este tema del ronroneo y al rugido. Y me dejó pensando, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer un líder? Ojo, para el Perú, ¿no? O sea, viéndolo bien en contexto peruano, ¿qué tiene que hacer un líder para dejar de ronronear y empezar a rugir, ¿no? Frente a la ciudadanía. O sea, ¿qué es lo que genuinamente crees que debería hacer un líder? ¿Qué es lo que claramente no está haciendo Dina, ¿no? Claro, lo número uno es tienes que conectar con la población, con el civismo, y para eso tienes que empezar a dialogar, establecer puentes, empezar a conversar, empezar a entender cuáles son los problemas que suceden. Creo que voy a hablar sobre evidencias, ¿no? Y nuevamente entra tu pregunta, ¿quién quiere matar al Perú? La cultura, el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Es un tema que un líder tiene que tenerlo identificado. O sea, no podemos estar con líderes que no entienden
que uno de los problemas más importantes que los que estamos sufriendo son el tema del crimen organizado. Y ahí se tiene que atacar directamente a la extorsión y a la trata de personas. Y eso es lo que está afectando mucho de nuestras provincias, ¿no? Tenemos que entrar a tallar ahí fuerte donde no hay control, donde hay minería y es tierra de nadie. O haya una configuración mucho más real de cómo atacamos esto. Por ejemplo, oye, mira, ¿por qué no hay inteligencia contra la criminalidad más articulada? Tenemos fiscalía que no sirve y además está politizada. Tenemos policía que tiene su rol, ha hecho mucho, pero no está totalmente articulado con la fiscalía. Tenemos SUNAT, tenemos la Unidad de Inteligencia Financiera. Todos los elementos no dialogan entre ellos, no establecen una conexión, no se conectan, no dialogan, no hablan. Entonces, evidentemente, pues después vas a estar con personas que te van a recomendar, oye, tenemos que nuevamente volver al EFICOP. Pero ¿por qué? Plantéalo con cierta razonabilidad y dime por qué es que tengo que hacerlo. Porque no hay un diálogo entre la Fiscalía y la Policía. Yo lo he escuchado ese argumento, ¿no? Pero en realidad, si nosotros vamos a ver cualquier institución puede ser tomada en este momento, y precisamente por la cultura del atajo. ¿Qué es lo que ha sucedido en Fiscalía? Se utilizó políticamente para atacar a los adversarios. Y eso era porque les convenía. Sí, y eso es una marca. O sea, tú sabes que de hecho hace un par de programas, bueno, hace más de un par de programas, estuve hablando con un padre de familia que ahorita está ha tenido que fundar una asociación para poder albergar a todos los padres de familia que tienen sentencias o juicios injustos por denuncias falsas por las exmujeres y no pueden ver a los hijos. Esto es un tema, ¿ya? Claro. Y justo ahí, por ejemplo, se ve. Ahí se ve este tema de la cultura del atajo. Ahí se ve cómo copan instituciones. Ahí se ve cómo, por ejemplo, el feminismo ha hecho que exista una justicia ginocentrista. Totalmente, ¿no? totalmente. Y Sí. todas estas cosas, lo que yo siempre digo es, o sea, olvídense del caso particular. Esto está mermando nuestra reputación a nivel nacional e internacional Así es. como un país que no tiene justicia. Así es, así es. Y es lo que no piensan, ¿no? Todos son muy patriotas hasta que en la práctica tienen que defender la reputación del Perú. Pero como no conviene a sus intereses, ahí nadie se interesa por la reputación del país. Ahí sí a nadie le importa el Perú. Ahí sí a nadie le importa cómo nos vean. Porque si nos ven como un sistema ginocentrista que protege a las mujeres y a los corruptos por simplemente ser mujeres o porque no conviene, entonces olvídate, hay un problemón, porque nuestro sistema de justicia se ve como un sistema pelele, bananero y ridículo. O sea, Sí, no, es triste, es una y a posición nadie le importa. supremamente claro. O sea, hay unas injusticias, ¿no? Clarísimo, como en los ejemplos de género que has puesto. O sea, es algo que está sucediendo y empieza a trasladarse en muchas cosas. Mira, por ejemplo, en el tema político que convocas ahora, ¿no? Yo estaba hablando con una persona y el taxista escucha la conversación y de pronto me dice, oye, escucha lo que me acaba de decir. El taxista dice que ha formado su partido político. Ojo, con eso. El taxista, una conversación acá en Lima, ¿no? Ha formado su partido político y me ha dicho, ¿y por qué ha formado su partido político? Porque es lo más sencillo del mundo, hacer un partido político. Simplemente tengo que reunir las firmas. La forma no es complicada. Tengo la facilidad de poder hacer todo lo que me piden. No son tantas firmas. Y además, tengo gente que quiere ser candidata. Entonces, muy bien, ok. Ya empezamos a encontrar el sustituto hoy en día a lo que es el negocio común de una cevichería, la peluquería, el salón de belleza. Ahora es un partido político. Sí, claro. Y todavía con dinero del Estado para las capacitaciones y con todo lo demás. Para la capacitación y, o sea, claro, como con presupuesto todavía, claro, Rinfo, es un negociazo. Como sucedió con Rinfo, ¿no? Igualito, igualito. Entonces, es cultura del atajo, ¿no? Conviene, pero se queda simplemente la idea mal implementada y esto es tomado por lo que somos en realidad nuestra naturaleza. Somos un país que tiene más de 80% de informalidad, entonces tampoco puedes pedir
o es que la gente no esté recurseándose. Se está recurseando, pero No, también está claro, encontrando la pero vía informal. por dónde, pues, ¿no? O sea, mira, vamos a demás partidos, Sí. tenemos una locura de cantidad de candidatos. Y es precisamente por esas brechas. Hay cosas que no se pueden permitir que sean así. Hay que, para tener reputación, Claro. para tener esa reputación de no ser el país que ha tenido 6 presidentes en 6 años, lo que tenemos que cambiar es quiénes van a ser los que van a entrar. Y bueno, pues ahorita vamos al 7º de repente, ahora que termine este mandato, pero... o Sí, sí, sea, muy posiblemente termine Boluarte y se vaya también a ajá, Santa Mónica casual, ¿no? O sea, es que es triste, la verdad, como vemos eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a seguir conversando de este asunto, porque la verdad que no es por nada, pero no es por nada, pero urge hablar de estos temas y hablarlos para ayer. ¿No? Para el Perú, yo soy Vania Tais, estamos hablando con Sergio Bolívar en este momento y estábamos hablando justo de su último, bueno, de su publicación, ¿no? Del ronroneo al rugido, que yo creo que está muy interesante porque estábamos hablando de la cultura del atajo, de todos estos falsos patriotas, del doble discurso, de la mal llamada criollada, porque la criollada debería ser algo bueno. O sea, eso que nos hace criollos, que nos hace mestizos, que nos enriquece culturalmente, terminó siendo sinónimo de el más vivo, de la cultura del más payaso, ¿no? Del que más se sale con la suya haciendo cosas ilícitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que está bien triste esa cosa. Pero bueno, ahora, ¿no? Ahora que tenemos una presidente que lamentablemente pues da mucha pena, tenemos una coyuntura complicada también. ¿Por qué? Porque en parte de esta cultura del atajo, vemos como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está blindando a Dina Boluarte, ¿no? Ante la justicia, al menos hasta el 26, lo que le da chance de repente a ella sí llegar a una embajada, ¿no? A diferencia de Castillo, que no llegó a la embajada de México, que casi lo asila y asiló a toda su familia delincuente, pero bueno, ¿no? O sea, Dina Boluarte muy posiblemente también termine con juicio y muy posiblemente también termine tras las rejas si es que no huye antes, ¿no? Y ahí tenemos el blindaje del Tribunal Constitucional que obviamente no la quiere procesar ni nada hasta que ella termine su mandato, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas esa reputación, ¿no? En el gobierno de Boluarte? A ver, ¿qué podrías hablar de Dina? a ver, de Dina, bueno, de Dina se ha dicho muchísimo y creo que tenemos claro de que tenemos una limitación enorme obviamente, de cosas que se van lo que quisiéramos como líder de nuestra nación, ¿no? Pero has mencionado un tema bien interesante, ¿no? O sea, sobre el tema del Tribunal Constitucional. Yo escuché las declaraciones de Luz Pacheco y también he revisado un poco la parte normativa de este tema. Entonces, a ver, dentro de lo que hace este Tribunal Constitucional, durante este gobierno, me refiero al señor Castillo, ¿no? Que al final Dina Boluarte es continuidad de Castillo. ¿Qué vemos? Tribunal Constitucional dio la presidencia puso en su sitio respecto a la constitucionalidad del golpe de Estado. También puso en su sitio el tema de Junta Nacional de Justicia. En su momento también se pronunció sobre el tema de Defensoría del Pueblo, ¿no? E incluso antes de eso también se pronunció sobre SUNEDU, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que parece? O sea, dentro de todo, su labor técnica en este gobierno no ha estado tan jalada, digamos, desde el punto de vista de lo que está haciendo o lo que corresponde hacer, interpretar la Constitución para ponerle cotos a la competencia que tiene cada una de estas instituciones. O sea, a ti te toca hacer esto porque dice esto en la Constitución. A ti te toca hacer esto porque dice esto en la Constitución, ¿no? Entonces, ahí tiene un argumento que puede ser sólido respecto al tema de Boluarte. La 117 dice que estas son las causales únicas para vacar, ¿no? Y ese tema lo tiene que conducir el Congreso, no la Fiscalía. Entonces, ojo con eso, ¿no? Eso es un coto para también cualquier presidente que pueda venir a futuro. Sí, se puede haber una lectura de que esto le conviene en este momento a la presidenta, sí, pero también lo que está haciendo también no está del todo ajeno
a que cualquier presidente Tampoco es que una venga, jalada. Claro, es que claro, si, pues si no un tiene presidente cierta que, inmunidad, se le va a juzgar a todos a cada rato. Se va a perder pues, institucionalidad, claro. no, va a vivir defendiéndose, o sea, voy a responder juicios, no puede trabajar. A esta eso es lo que tiene que hacer con cualquier presidente que ha cometido una irregularidad, al final de su mandato inmediatamente, ¡guac! Lo que sí no pueden detener son las investigaciones, y tienen que continuar las investigaciones, y tienen que ir, y tienen que también hacer las pesquisas, etcétera, etcétera, pero reunir todas las evidencias, y al final ya, ¡pum!, ¿no? Ya terminaste, ahora sí. Pero claro, durante su mandato, eso de allanamientos también le da luz a que suceda lo que sucedió con Eficop, Harvey Colchado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado también tiene una interpretación que, bueno, o sea, sí, no está mal del todo, ¿no? Técnicamente no está mal. Ahora bien, nuestro sistema de justicia está hecho un desastre, ¿ah? Totalmente pésimo. O sea, ¿qué hacemos allí? ¿Cómo lo manejamos? La vez pasada yo escuché una opinión que me pareció interesante de Natalia Imprivo, ¿no? Y él decía, oye, lo que tenemos que hacer es que entre tantos ex miembros de TC, de presidentes de TCs, podemos sacar un grupo, no todos obviamente son, digamos, las ovejas blancas. Claro, no todos son probos. No todos son probos, pero hay una mayoría que sí califica, digamos, técnicamente como para poder hacer una transición, porque al final la pregunta es, ¿a quién le vamos a encargar la reforma? Se le encargamos a la parte que es un interesada, problema, que es el Ejecutivo, sí, claro, o sea, es y se lo un encargamos al chongazo, Congreso. porque todos ¿A sabemos quién que se la- necesitamos una reforma, pero en manos de quién la vamos a dejar, porque ¿A quién- cuando a quién hicimos, se la o sea, damos? cuando hubo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, fue Vizcarra el que le dijo a la gente cómo votar y terminó habiendo una Junta Nacional de Justicia que no procesa correctamente a los jueces, que no tiene verdaderamente un proceso meritocrático para ponerlos, entonces es un problema. Totalmente. Terminó siendo una totalmente. reforma contraproducente al 100%. Totalmente, Es triste. estoy de acuerdo contigo. O sea, y claro, fue a conveniencia al final lo que sucedió para que copen organismos del Estado, ¿no? Porque Sí, que copen el la Poder verdad, es Judicial. todo un sector, ¿no? Ya llamémosles izquierdas, progresistas, lo que quieras, pero tienen una agenda. Y lo que no Sí, puede es hacer que ellos tienen una institución agenda clara y es lo seguir dicen una agenda. abiertamente. Así es, lo O dicen sea, abiertamente. Son conchudos, lo dicen abiertamente. Y no les interesa. Este es tu límite de función, ¿no? Lo supero, lo sobrepaso, investigo, hago políticamente, meto a la cárcel a tal. Gente que no ha sido candidata se los han metido a la cárcel, no es por defender a nadie, pero o sea, por menos cosas han metido a cárcel a la gente, ¿no? Es correcto, sí. Entonces Sí, sí. eh, Pero es que ellos si ya se queremos- saben por encima del bien y del mal, saben que ya coparon lo suficiente el sistema judicial, entonces ellos ya no necesitan de la democracia, ya no necesitan de la aprobación del pueblo, ellos simplemente operan según su agenda, dicen abiertamente cuál es su agenda, porque no les importa, ¿no? Saben que igual no va a haber consecuencias, porque Así como es. igual nadie los fiscaliza, nadie los va a meter presos, ellos pueden actuar con total impunidad y no pasa nada. Claro, cultura del atajo, ¿no? Bien. Cultura del esto atajo, lo interpreto correcto. como me conviene, entonces como no va a haber nadie que me sancione o me diga qué hacer, solamente queda un tribunal que se manda una demanda competencial que te dice, ya, mira, hasta acá nomás llegaste, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero eso es lo único que tenemos, una especie de árbitro. No tenemos nadie quien ponga realmente, o sea, alguien que mande, alguien que haga Sí, que claro. la cosa funcione, ¿no? Tenemos solamente alguien que puede ser árbitro y puede decir, oye, tú hasta acá, un coto, ¿no? Entonces, si queremos seguir así, ahí entra el tercer tema de tu pregunta. ¿Quién quiere matar al Perú? La indiferencia ciudadana. A ver, Sí. hablar a media voz, instituciones que hablan a media voz, tienes el propio Congreso, tienes los gremios empresariales, asociaciones o las ONGs que no sirven mucho para más que sus intereses, ¿no? Entonces, hacer un comunicado, los medios de comunicación en muchos casos, también no me voy a meter contra los medios, pero los medios ponen poco contexto, como estamos Sí, haciendo en claro. este momento. Necesita contexto, si no, no entiendes. Entonces, No, y manipulan la información con esa falta de contexto, ¿no? O sea, Así por es. ejemplo, para mí una de las muestras más claras de esto fue el noviembre del 2020,
El 14 de noviembre del 2020. O sea, no le pusieron contexto a nadie, pero Merino era asesino, Merino era usurpador, Merino era una desgracia, tienes que salir a marchar contra Merino porque si no, no eres peruano. ¿No? Así es. Y claro, la gente salió porque estaba harta de estar encerrada por una serie de cosas. Y todo el mundo decía, sí, Merino asesino, usurpador, bla, bla, bla. Oye, ¿pero por qué? No sé, pero Merino usurpador, bla, 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 ¿no? Es como, oye, pero es básicamente estás diciendo una paporreta para decir que Vizcarra era bueno. Es el No, ejemplo perfecto porque de lo extrañas manipulación. y es un delincuente. Como Casareto, ¿no? Momentito. Sí, sí, Nadie sí, sabía sí. qué hacer. Sí, Claro, o claro. sea, era un problema. Claro, claro. Y eso es obra de los medios. Así es, bueno, sí, bajo total, o sea, ya no me voy a meter con esto, los dejo nomás y además lo saco, lo saco todo 24 horas. Sí, Mira, claro. Inti Bryan, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de esos jóvenes, pero los ensalzaron. Héroes del Bicentenario. ¿Héroes de quién, pues, no? O sea, Ponerlos a nivel de Grau o de Bolognesi o verdaderos valores de la patria ya es una exageración, ¿verdad? nada que ver, Entonces pues, ¿no? Claro, pero Es más, o sea, hasta ahora hay quienes reclaman por las vidas de este par de mártires, ¿no? De la lucha contra Merino. Oye, estás literalmente martirizando a dos personas que, uno, nadie va a saber jamás quiénes los mataron. Nunca. Porque, claro, le echan la culpa a la policía, como si el Estado los hubiera matado, cuando realmente nunca van a saber, porque lo más probable es que el disparo haya venido de atrás. Porque Claro. esa gente necesitaba mártires para poder hacer un escándalo suficiente que pueda sacar al presidente del gobierno. Y esta Claro, gente, o sea, no son conscientes de que la caviarada está dispuesta totalmente a sacrificar personas por su agenda. Y como Sí, que pues. lo hizo con el COVID, como que lo hizo con este par de chicos, y es súper triste. Reflexiones finales, Sergio, porque lamentablemente el tiempo es muy tirano, a pesar de que quisiera seguir hablando del tema. Cuéntanos, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Cuándo lo vas a seguir presentando? ¿Vas a presentarlo en algún otro lugar? Cuéntanos un poco más. Sí, mira, estamos viendo para presentarlo en una feria de provincias. Vamos a hacer un Buenísimo. poco de circuitos en provincias para hacer presentaciones. Algunas ideas también que están en camino, en conversación aún, pero tratar de que esto llegue, esta voz llegue a un público más amplio, ¿no? A un público, digamos, para informar a la gente. Oye, hay que informarlo muchas veces como tú lo haces, con una fórmula y sentando personas que expresen las cosas con claridad, con total facilidad para poder entenderse, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental hacerlo antes de las elecciones, porque son debates que tienen que ir entrando a calar, si no vamos a dejar de que tomen, por ejemplo, el tema de Bukele como si fuese lo máximo en seguridad, simplemente... Ay, Dios mío, sí, por favor, claro. no. Exacto, o sea, lo toman como propaganda política. Sí, Sí, yo creo que el mensaje final es, nosotros, digamos, no vamos bien, pero no vamos a salvarnos solos. es correcto, sí. Tenemos que salvarnos nosotros mismos. Nosotros somos los encargados de sacar la cara como ciudadanía, como peruanos, que queremos nuestra bandera, queremos a la gente, queremos sudar, seguir sudando por nuestro país, lo amamos. Entonces tenemos que salir, tenemos que empezar a hablar las cosas pensando. No tanto Correcto. con shows ni nada por el estilo, sino a decir las cosas como son. Y cada vez que uno dice y tiene miedo a confrontarse, entonces estamos haciendo un granito de arena para que la gente empiece a hablar con más inteligencia, con más argumento, ¿no? De eso se trata. Totalmente. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Igual vamos a estar como pendientes a esto. También quiero mi copia, por si acaso, así que guárdame te lo voy a que no se dejar, te sí. acabe. Este es para ti, este es para ti. Sí, por Daphne. favor, déjame una copia, me interesa un montón leerlo. La verdad que creo que es un tema del que poca gente habla porque es un tema incómodo. O sea, es como decirle a alguien tienes espinaca en los Totalmente dientes, incómodo. ¿no? O sea, todos hemos caído en esto. Y yo creo que es muy importante que tengamos siempre al centro que representamos, o sea, al Perú, a donde vayamos. O sea, yo lo he entendido más ahora que estoy viviendo fuera. Donde vaya, yo soy embajadora de mi país y tengo que portarme a la altura de eso. Y creo que todos tenemos que reflexionar sobre el impacto que tenemos sobre el país. Beltrán está contigo las 24 horas del día porque tu familia merece lo mejor. Prepararás comidas nutritivas con productos de calidad y vas a poder disfrutarlas obviamente en familia. Así que